Y ya desde el punto de vista que yo creo que es perfecto, porque es desde el punto de vista desde el cirujano y gastroenterólogo a la vez, entonces me gusta mucho este tema. Juli lo domina muy bien y por eso quisimos traerla como invitada, y para nosotros es un gran gusto tenerte aquí. Juli, bienvenida a la actividad académica de cirugía gastrointestinal de la universidad. De verdad, reitero, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Y pronto Mauro, esperamos mil gracias. tenerte del todo acá. Mil gracias, qué rico volver a casa. Veo por ahí profesores que se van conectando. No, gracias a ti por la invitación, para mí es un honor. Espero en estos 30, 40 minutos contagiarlos de esta pasión por la gastroenterología que tenemos. Entonces voy a arrancar compartiendo pantalla, ¿vale? Bueno, arranquemos por definir qué es dispepsia en términos generales. Toda clase de dispepsia es un dolor o molestia abdominal superior. Nos vamos a centrar en el epigastrio, que puede ser por episodios o puede ser persistente, donde no se incluye el dolor localizado en hipocondrios. Realmente, aunque la definición de dispepsia todavía es controvertida, hay autores que dicen que hay que incluir los síntomas de reflujo, otros que no. Digamos que esta es la definición más mundialmente aceptada. Estos síntomas que son altos son muy frecuentes, como lo dijo el doctor Zuluaga, y pueden afectar en algún momento hasta el 20% de la población mundial. Es una causa de consulta muy frecuente para el cirujano, para el internista, para el médico general, que puede alterar profundamente la calidad de vida del paciente si no se trata, si el paciente no consulta tempranamente, y que tiene un alto costo para los sistemas de salud por la cantidad de estudios que se hacen muchas veces infructuosamente y la cantidad de medicamentos que se utilizan. Cuando hablamos de dispepsia funcional, vamos a hablar todo el tiempo de estos 4 síntomas, que son los síntomas claves alrededor de los cuales gira el trastorno. Los criterios de Roma 4 son los criterios para el diagnóstico de los trastornos funcionales o del eje cerebro-intestino-microbiota, que abarcan enfermedades también como el colon irritable o síndrome de intestino irritable, el estreñimiento crónico funcional, la pirosis funcional, el dolor abdominal crónico, la diarrea funcional, etcétera, etcétera. Vamos a tener 4 síntomas principales: el dolor epigástrico o epigastralgia, el ardor epigástrico o sensación de fatiga, la llenura postprandial y la saciedad temprana. Cuando hablamos de clasificaciones, lo primero que tenemos que entender es que la dispepsia no es, la debemos utilizar como un diagnóstico, más no como un síntoma. No escribir en las historias clínicas paciente que viene por dispepsia, porque estamos hablando ya de un diagnóstico clínico. La dispepsia se divide en no investigada, cuando no hemos hecho ningún estudio, en búsqueda de causa orgánica, y la dispepsia investigada es aquella donde nosotros ya hemos buscado la causa. Dentro de la dispepsia investigada vamos a tener, como lo vamos a ver, causas metabólicas, causas estructurales del sistema digestivo, enfermedades sistémicas e incluso por medicamentos. Dentro de la dispepsia funcional, cuando ya uno no encontró ninguna causa orgánica, no hay un tumor, no hay una úlcera que explique la sintomatología, podemos decir que hay una dispepsia funcional, y esta se subdivide en una dispepsia que puede ser asociada al Helicobacter pylori, porque se identifica la infección por la bacteria, y una dispepsia que no es asociada al Helicobacter pylori, porque no salió la infección por la bacteria, o porque a pesar de que tratamos la bacteria, el paciente sigue con la sintomatología. Dentro de las causas de dispepsia les traje las principales, pero la lista es todavía más larga que esta. Está el tracto gastrointestinal de primero. Cualquier cosa que altere el tracto gastrointestinal, isquemia, una úlcera, un tumor, puede causar dispepsia. Los medicamentos, los AINES, por ejemplo, causan un tipo de gastropatía llamada la gastropatía por AINES, erosiones, es erosiva. El hierro, los estrógenos, los esteroides. Viene la enfermedad pancreatobiliar, que es muy común para el cirujano verla, la colelitiasis, la colecistitis, cuyos síntomas
Se pueden confundir con los de una dispepsia funcional en algunos casos, la pancreatitis crónica y la neoplasia del confluente biliopancreático. Y no olvidar que hay enfermos, el enfermo con condiciones sistémicas puede tener dispepsia, el enfermo de insuficiencia renal crónica, el diabético puede tener dispepsia, el paciente con enfermedad tiroidea o con falla cardíaca, y el manejo de esa dispepsia es el manejo de la enfermedad de base. Si uno ya descartó todo ese listado de causas orgánicas y no ha encontrado una causa en la historia clínica, en los exámenes que vamos a hacer básicos, estamos hablando aquí que hay una dispepsia funcional, y realmente el diagnóstico de dispepsia funcional es clínico. No hay un solo estudio que lo pueda determinar, ni una prueba en sangre, y nos basamos en los criterios de Roma 4, que dividen la dispepsia funcional en dos síndromes grandes: el síndrome de dolor epigástrico y el síndrome de estrés postprandial. En el de dolor epigástrico puede haber dolor, ardor o sensación de fatiga, que es muy variable con respecto a la relación con las comidas. Puede mejorar o empeorar o incluso presentarse en horas en que el paciente está en ayuno. El síndrome de estrés postprandial involucra síntomas que tienen que ver más con motilidad, llenura postprandial después de comer, saciedad temprana, llenarse muy rápido, distensión abdominal, dolor epigástrico puede estar acompañando el síndrome de estrés postprandial, y se han definido síntomas que tienen que ver más con enfermedad por reflujo, como el eructo y la pirosis. Ustedes no ven aquí que se hable de náusea y vómito, porque no son síntomas frecuentes de la dispepsia funcional, y si esos síntomas están presentes, muy probablemente el paciente lo que tiene es otra cosa y hay que investigar. Hay unas características que lo hacen a uno pensar cuando está frente a este paciente que es una dispepsia funcional. Entonces, como les venía diciendo, no hay una alteración orgánica, no hay una alteración estructural que explique estos síntomas tan molestos. Y la endoscopia, ustedes van a ver que es una endoscopia que es normal o tiene unos hallazgos muy mínimos. Entonces, es el típico paciente que tiene una endoscopia que dice gastritis antral crónica, o gastritis no erosiva, o gastritis eritematosa, o gastritis leve. Y llega con una biopsia que dice también cosas muy mínimas: gastritis crónica superficial, inflamación leve o inflamación ausente, y va a reportar si está el Helicobacter pylori o no. Los demás estudios que se hagan van a ser normales, la ecografía, si se hace una colonoscopia total o si se hace un TAC. Y algo que es muy llamativo es que hasta el 50% de estos pacientes cursan con comorbilidad psiquiátrica. Pueden tener trastorno de ansiedad o trastorno de depresión, que se pueden sumar al cuadro clínico por la severidad de la enfermedad, o pueden estar precediendo la presentación de la dispepsia funcional. Para notar que hay una desproporción entre los síntomas que está teniendo el paciente y los hallazgos de los estudios paraclínicos. En pocas palabras, yo siempre le digo a los pacientes que la dispepsia funcional es como la migraña del sistema digestivo, sobre todo en el paciente que se empieza a volver un paciente crónico, que no mejora, que se vuelve consultador crónico. La molestia persiste, pero no hay un tumor, digamos, no se encuentra algo que explique por qué tanto síntoma. Y esto se entiende por un modelo biopsicosocial de la enfermedad que se viene comprendiendo en los últimos 5 años para otras enfermedades que también hacen parte del eje cerebro-intestino-microbiota, como les decía, como el colon irritable, el estreñimiento crónico funcional y la pirosis funcional. En este modelo, la parte psicosocial es muy importante. Las cosas que ocurren a edades muy tempranas van a tener un impacto en el paciente. Se sabe que hay una predisposición genética, pero no se han podido identificar genes puntuales. La cultura, el medio ambiente, traumas a edades tempranas, infecciones gastrointestinales a edades tempranas, infancia, adolescencia. Hasta en el 30% de los casos ocurre una infección que pudiera alterar el funcionamiento normal del sistema digestivo. Los comportamientos de los padres,
los factores psicosociales. Cuando hablamos de factores psicosociales, tienen que ver más con lo que está ocurriendo al momento de la presentación de los síntomas y el diagnóstico. ¿Qué tanto estrés está padeciendo el paciente? ¿Cómo son sus rasgos de personalidad? Entonces vamos a ver que los síntomas pueden ser mucho más fuertes en pacientes que son compulsivos, obsesivos e hipervigilantes, dependiendo también del estado psicológico del paciente, de cómo lidia con los síntomas, con la frustración y la parte cognitiva. El soporte social del paciente también es muy importante. Si el paciente ya lo encontramos que se ha aislado, ya tiene problemas para las relaciones interpersonales, es mucho más difícil el manejo. Entendiendo que hay un eje entre el cerebro por parte del sistema nervioso central y por parte del intestino con el sistema nervioso entérico, que es nuestro segundo cerebro. Y viene una comunicación allí que se da en doble vía y tiene mucho que ver con la interpretación cerebral, cómo está leyendo la mente del paciente los síntomas y qué tanta hipersensibilidad visceral hay, que es la sensación anormal de estímulos que son normalmente fisiológicos. ¿Qué vamos a ver en la parte de la fisiología? Esto es muy importante porque antes se pensaba que esta enfermedad era puramente psicosomática, que era una enfermedad más que todo psiquiátrica, por eso se le llamaba gastritis nerviosa, gastritis histérica, dispepsia nerviosa. Hoy en día sabemos que en la fisiología sí hay componentes muy importantes, hay alteraciones de motilidad, alteraciones de sensibilidad, como les decía, hay alteraciones en el sistema de defensa inmune innato y adaptativo. Se ha identificado inflamación de bajo grado por alteraciones en la permeabilidad intestinal, alteraciones en la microbiota y hay sensibilidades e intolerancias alimentarias. Estas dos cosas van a definir la presentación en cuanto a severidad de los síntomas y cómo va a ser el comportamiento del enfermo frente a la presentación para dar un resultado en cuanto a la utilización de los servicios de salud, cómo va a ser el impacto en su calidad de vida y los costos que se van a generar en el sistema. Entonces, la presentación clínica de la dispepsia funcional es el resultado de un juego muy intrincado entre la interpretación cerebral, el componente biológico de la enfermedad y el soporte psicosocial que tiene el paciente. Esto es lo que va a definir qué tan dramática va a ser la enfermedad en el paciente o no. Si es muy dramática, es el enfermo que ustedes van a ver que es consultador frecuente, que se presenta a los servicios de urgencias diciendo que tiene mucho dolor, es un dolor que, como venimos diciendo, es muy fuerte con respecto a lo que uno encuentra en exámenes, es desproporcionado y es un paciente que necesita realmente ayuda y empatía. En la parte más biológica de la enfermedad se han logrado identificar muchas cosas. Sistema nervioso central modulando todo el tiempo, qué tanta ansiedad, qué tanto estrés está manejando el paciente. Y cuando miramos al lado izquierdo, ¿por qué se produce el dolor del paciente? El dolor epigástrico, tenemos varias cosas. Como les decía, la hipersensibilidad visceral es una respuesta exagerada, ¿sí? A estímulos que normalmente son fisiológicos, como el ácido, como la distensión de la pared de los mecanorreceptores. El reflujo gastroesofágico está involucrado dentro de la fisiopatología. La inflamación por la bacteria Helicobacter pylori. Si el paciente se mejora con la erradicación, ese es el escenario ideal, pero lastimosamente muchos pacientes persisten con síntomas a pesar del tratamiento. Y la inflamación duodenal, que puede ser causada, como ven ustedes allí, por muchos factores, por el ácido, por microorganismos, por alergias. En el síndrome de estrés o de estrés postprandial ya se han logrado identificar alteraciones fisiológicas muy importantes. Hay una disminución en la acomodación fúndica. Recuerden que cuando llega la comida al fondo gástrico tiene que ocurrir una relajación receptiva para poder recibir todo el componente de una comida. En los pacientes con dispepsia esto no se está dando de forma normal. Se distribuyen los componentes de forma normal de una comida y hay una disminución en el vaciamiento gástrico. Esto es relativamente nuevo dentro de la fisiología. Digamos que no es una gastroparesia, pero sí hay una disminución
en el vaciamiento del estómago y esto explica el síndrome de estrés postprandial. Hay anormalidades también en la actividad mioeléctrica del estómago, hay disritmias y el antro puede estar sobredistendido, lo que da la sensación de distensión y de bloating. También se ha logrado identificar alteraciones en la motilidad del intestino delgado. Cuando vamos a mirar qué estudios tenemos que hacer en un paciente con dispepsia, hay muchas preguntas que vienen a la mente y la primera es, ¿a quién se le debe hacer endoscopia digestiva alta? Cuando uno mira las diferentes guías de manejo de dispepsia, hay países, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, donde los estudios de dispepsia empiezan a los 60 años. La guía de nosotros, que fue publicada por la Asociación Colombiana de Gastroenterología, nos recomienda de una manera, es una recomendación condicionada. Realmente cada médico y cada especialista debe determinar si le va a hacer la endoscopia al paciente. Nos recomienda empezar a estudiar estos pacientes a partir de los 35 años, teniendo en cuenta que nosotros tenemos una incidencia de cáncer gástrico muy alta en nuestro país. Entonces, todo paciente que tenga dispepsia, si es mayor de 35 años, si tiene signos o síntomas de alarma, como pérdida de peso, sangrado, anemia, masa palpable o antecedente de cáncer gástrico en familiares de primer grado de consanguinidad, es candidato a una endoscopia digestiva alta. Estamos en la parte izquierda del flujograma. Si yo identifico la causa secundaria de la dispepsia, debo tratarla. Y si no identifico la causa, estoy ante una dispepsia funcional, que la puedo definir como asociada al Helicobacter pylori o no asociada al Helicobacter pylori. Si es asociada al Helicobacter pylori, debo hacer un tratamiento de erradicación. Ya vamos a hablar unas cositas muy puntuales sobre eso. Y tengo un tratamiento secuencial que va a incluir inhibidores de bomba de protones. Si no hay respuesta, prokinéticos. Si no hay respuesta, ahí el camino se empieza a poner más empinado. Estamos ante un paciente difícil de dispepsia funcional. Hay que pensar en antidepresivos, inicialmente los antidepresivos tricíclicos, y si no hay respuesta, que es el peor escenario, tenemos que darle al paciente, ofrecerle la posibilidad de terapia cognitiva conductual. Por otro lado, al lado derecho, vemos otra parte del flujograma. Si mi paciente es menor de 35 años, yo tengo que decidir si le voy a hacer endoscopia o no. Vuelvo y les digo, esta es una recomendación condicionada de la guía colombiana y el consenso de expertos nos dice, si usted cree que a ese paciente menor de 35 años le debe pedir una endoscopia, hágasela. Pero si no le va a pedir la endoscopia, usted debe buscar activamente el Helicobacter pylori. Es una causa muy frecuente de dispepsia en nuestro medio. Tenemos unas tasas de infección que varían en rangos de 70-80%. Entonces es una causa que podríamos tratar con estudios no invasivos. El test de aliento con urea marcada C13 o un antígeno en materia fecal para el Helicobacter pylori. No anticuerpo, porque el anticuerpo va a dar positivo en muchos casos, va a dar muchos falsos positivos, por lo que la población colombiana ha estado expuesta a la bacteria. Lo que sucede en nuestro medio es que muchas veces es más fácil que la EPS autorice una endoscopia digestiva alta que una prueba de estas no invasivas, y por eso es muy frecuente que nosotros hagamos la endoscopia. Como ven ustedes, es muy diferente este abordaje al de guías de pronto americanas o europeas, donde lo primero que hacen es una prueba terapéutica con inhibidor de bomba de protones. Nosotros primero estudiamos y después tratamos. Si es positiva para el Helicobacter pylori, vamos a tratar, y si es negativa para el Helicobacter pylori, vamos a arrancar el mismo flujograma de manejo. Inhibidor de bomba, si no hay respuesta prokinético, si no hay respuesta antidepresivo tricíclico o psicoterapia. Suponiendo un escenario donde no tenemos a la mano una endoscopia digestiva alta en los próximos 3 a 4 meses, ¿no sería un exabrupto intentar un esquema de guía europea o guía americana, donde lo que se hace es treat and test, que es hacer una prueba terapéutica inicial con un inhibidor de bomba de protones por 8 semanas?
y dependiendo de la respuesta, si no hay respuesta, le ordenaríamos al paciente una endoscopia digestiva alta. Si hay respuesta, haríamos seguimiento clínico hasta el momento que podamos tener asequible una endoscopia digestiva alta. Con respecto a la infección por Helicobacter pylori, seguimos viendo muchos errores a la hora del tratamiento de erradicación. Ya no se aceptan tratamientos menores a 14 días. Yo siempre les digo a los residentes que deben aprenderse por lo menos 2 esquemas de primera línea. Entonces, los más utilizados, los que más funcionan son amoxicilina 2 gramos diarios con levofloxacina 500 miligramos o amoxicilina 2 gramos diarios con claritromicina 1 gramo al día. El inhibidor de bomba de protones debe ir a dosis alta, es decir, 2 a 3 veces al día, y el miligramaje más alto, 40 miligramos cada 12 horas o cada 8 horas. No se recomienda la utilización de metronidazol porque tenemos unas tasas de resistencia en nuestro medio de hasta 80% y eso es aumentar la resistencia bacteriana. Estamos optando por cuádruples terapias en la primera línea, donde estamos agregando subsalicilato de bismuto, 2 tabletas cada 12 horas. Todo paciente que se le erradica Helicobacter pylori, tenemos que verificar que la bacteria fue erradicada al mes determinado del tratamiento. Tendremos las mismas 3 opciones: test de aliento con urea marcada C13, antígeno en materia fecal para Helicobacter pylori o repetir una endoscopia digestiva alta. Eso va a depender de la disponibilidad. Si el paciente tiene una úlcera péptica, lo ideal es que el método que se utilice para verificar erradicación sea una endoscopia digestiva alta de control. ¿Qué más tenemos en cuanto al tratamiento? Es bien importante comprender que si esta enfermedad tiene un componente psicosocial tan alto, un buen porcentaje de pacientes tienen comorbilidad psiquiátrica, pues el manejo, el eje central del manejo tiene que ver con establecer empatía en la relación médico-paciente, darle tranquilidad al paciente, comprender el impacto que está teniendo la enfermedad en su vida. Nunca decirle al paciente que esta enfermedad es puramente psicológica, es puramente mental. Ya vimos que tiene un componente biológico importante y hay que hacer cambios en la dieta y el estilo de vida. Porciones más pequeñas, porque estamos hablando de un estómago que no acomoda la comida bien. Evitar disparadores de síntomas como el café, la grasa, los condimentos, los cítricos, el alcohol y el cigarrillo, el uso frecuente de AINES, el ejercicio, el manejo del estrés y el control del peso. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos los inhibidores de la bomba de protones. Siempre me preguntan cuál es el mejor, es una pregunta muy difícil, ¿sí? Me gusta mucho el pantoprazol y el rabeprazol, pero cada paciente tiene un medicamento con el que responde. Hay pacientes que responden al omeprazol clásico e incluso a medicamentos genéricos. Entonces hay que encontrar cuál es el inhibidor de bomba que le funciona al paciente. Sin embargo, habrán pacientes que no responden a los inhibidores de bomba de protones. Los antagonistas de los receptores H2 también los utilizamos ya muy poco, además por una alerta que salió del INVIMA con respecto a la ranitidina y la presencia de nitrosamina en algunos lotes, viene siendo retirada del mercado. Hay un punto que es bien importante y hay mucho temor últimamente con respecto a la formulación de los inhibidores de bomba de protones. Entonces, tenemos que conocer muy bien qué es lo que se viene estudiando. Sí se vienen estudiando muchas asociaciones en cuanto a efectos adversos, pero la evidencia todavía no es sustancial porque los estudios son observacionales y retrospectivos. ¿Con qué asociaciones viene siendo más fuerte la tendencia? Específicamente con Clostridium, con neumonía y con deficiencia de micronutrientes, específicamente de magnesio. Por lo demás, no se ha podido establecer causa-efecto con respecto a otros efectos adversos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darle tranquilidad a los pacientes. Los inhibidores de bomba de protones son medicamentos muy seguros. Cambiaron la historia de la cirugía gastrointestinal y del manejo de la enfermedad ulceropéptica. Sí tenemos que individualizar cada caso
Y el position statement de la Asociación Americana de Gastroenterología nos invita a titular muy bien la dosis, suspender los pacientes que no necesiten el inhibidor de bomba de protones y medir riesgo-beneficio. Porque si bien todavía falta estudio en cuanto a los efectos adversos, sí se viene utilizando muy mal el inhibidor de bomba de protones. Hay pacientes que lo están tomando y ni siquiera saben por qué lo están haciendo. Yo prefiero iniciar a una dosis alta el paciente y después ir titulando e ir bajando la dosis, incluso hasta suspender el medicamento si es posible. Pero esto requiere un seguimiento continuo, por lo menos el primer año, cada 3 meses, y esto no siempre se da. ¿Qué otros medicamentos tenemos? Como les decía, tenemos los proquinéticos. Uno puede adicionar el proquinético o suspender definitivamente el inhibidor de bomba de protones si no hay ninguna respuesta. Tenemos los agonistas de 2 y los agonistas 5-HT4. Se pueden utilizar 3 veces al día, hasta 3 veces al día, excepto la metoclopramida. Esa solo se debe utilizar 2 veces al día por la alta probabilidad de efectos extrapiramidales. Aunque no están las guías, les dejé anotado allí los antiácidos como el magaldrato y el alginato, porque me va muy bien en la práctica clínica con esos medicamentos, debido a que tienen un efecto balsa sobre los jugos gástricos y controlan el bolsillo ácido, especialmente en pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico concomitante. Los antidepresivos tricíclicos ya empiezan a ser una opción si el paciente no mejora, empieza el escenario a ponerse un poco más difícil. La amitriptilina es el que más aparece en la literatura, empezando a dosis muy bajas, empezando con 1/4 de tableta y mirando respuesta. Si definitivamente nada de eso ha funcionado, hay que pensar en la psicoterapia cognitiva conductual como una opción. Tengo un par de pacientes que ya están en ese tipo de terapia con muy buena respuesta, debido a que ya estaban muy incapacitados y aislados por la enfermedad. Para resumir, nuevamente, si yo tengo un paciente en quien pienso que tiene una dispepsia funcional, no encontré ninguna alteración orgánica o estructural, de verdad descarté una úlcera, descarté un tumor, el paciente no tiene una enfermedad sistémica, yo tengo un grupo de pacientes que van a tener Helicobacter pylori, debo erradicarlo muy bien, y voy a tener un grupo de pacientes que o no tienen Helicobacter pylori o no respondieron al tratamiento de erradicación. En ese sentido, entonces voy a empezar una secuencia de manejo que incluye el inhibidor de bomba de protones, si no hay respuesta proquinéticos, si no hay respuesta antidepresivos tricíclicos y finalmente psicoterapia. Y viene pues la situación que les digo, el escenario difícil, el paciente que ve el gastroenterólogo, que es el dolor de cabeza a veces porque uno ve el compromiso del paciente, el paciente ya no quiere salir de casa por miedo al dolor, por miedo a comer y distenderse, y está muy incapacitado. ¿Qué debemos pensar? Pues siempre uno le surge la pregunta de, ¿será que hay otra enfermedad? Yo pienso que siempre que se estudia a un paciente de dispepsia hay que por lo menos hacerle una endoscopia y una ecografía de abdomen. Algunos pacientes tienen una sintomatología tan dramática que uno puede pensar hacerles una escanografía abdominal. Y lastimosamente en 8 años he visto 2 casos donde la dispepsia terminó siendo un adenocarcinoma de tipo difuso que no mostraba ningún signo en la endoscopia digestiva alta y solo se vieron los hallazgos en la escanografía y los pacientes terminaron en una ultrasonografía endoscópica. Eso es exótico, eso es muy raro, pero definitivamente si uno tiene un paciente que es muy consultador, que la sintomatología es muy severa y llega a tener algún signo de alarma o uno tiene el presentimiento que hay algo más, pues debe estudiarlo muy bien. También se contempla la realización de biopsias de duodeno, como vimos, pues el duodeno puede estar jugando ahí un papel por inflamación y nunca olvidar pues que puede haber una enfermedad celíaca. Ya es más frecuente en nuestro medio, la estamos diagnosticando más. Si se llega a considerar que ese es el diagnóstico, pues hay que hacer también una serología con una antitraglutamina tisular o un antiendomicio. Ahora,
La dispepsia es un síntoma frecuente dentro de la celiaquía, entonces no sería pues un exabrupto considerarla. Hacer estudios de motilidad y fisiología digestiva, sí existe la manometría antroduodenal para ver si hay un trastorno más severo que no estamos viendo de disritmia gástrica. Alguien por ahí tiene abierto micrófono, le agradezco que lo cierre, ya voy a terminar. La gastroenterología en este tipo de trastornos tan severos, colon irritable severo, pirosis funcional severa, hipersensibilidad esofágica, contempla la utilización de terapias complementarias como la acupuntura, entonces no sería raro considerarla si el paciente no responde, y combinar medicamentos o cambiar estrategias. A mí me ha funcionado en unos cuantos casos utilizar relajantes musculares específicos del tracto gastrointestinal, utilizados más en síndrome de intestino irritable, utilizarlos en dispepsia, y he tenido respuesta en casos muy severos. Recordarles mis redes sociales, estoy como Dr. Juli Suárez Co. Hago divulgación científica por medios masivos de comunicación, tanto para público general como para médicos y especialistas. Comparto referencias, así que los espero por mis redes sociales. Muchísimas gracias.